Antes de decirles lo que tengo en esas libretas, vamos a hablar de lo que toca este video. Ustedes saben que una cosa es vivir como cubano en Cuba y otra muy diferente es darse la vida de extranjero. La verdad que La Habana de noche tiene su encanto, ¿no? Esas partes que son media turísticas de La Habana Vieja, que están arregladas con esas luces incandescentes, tiene su magia, tiene su encanto y muchas personas disfrutan eso y otras cosas más, las bondades de la noche en La Habana. Lo cierto es que hay un lugar muy famoso que todo el mundo visita, prácticamente es una visita obligada. Ustedes saben que las mujeres son las que cuando nosotros los hombres estamos indecisos, son las que nos dan el empujón final para hacer las cosas, y me decidí, o me decidieron, ¿no?, a entrar a ese lugar para ver por qué es tan famoso. Ya de paso les grababa un video a ustedes, que es lo que van a ver hoy, porque si no lo hacía, definitivamente no lo iba a hacer nunca. Ese sitio tan famoso del que estamos hablando es el Floridita. Yo siempre les digo una cosa en los videos, y es que hay una diferencia enorme entre los lugares del sector privado y los lugares del sector estatal. Si usted quiere comer bien, con calidad, que las cosas se las hagan con calidad, tiene que ir al sector privado, siempre va a ser más caro. Si usted quiere ahorrarse un dinero, tiene que ir a los lugares estatales. Pasa que hay muchos sitios estatales que ya tienen cierta fama acumulada a lo largo de años. El por qué es lo que vamos a ver en este video, pero quiero decirles que en este lugar me llevé una sorpresa. Yo les quiero hacer una caracterización de este sitio porque sé que hay muchas personas que lamentablemente no van a poder ir por cuestiones económicas, y tal vez ustedes, los que están afuera, que piensan venir a Cuba, lo tengan dentro de sus planes, ya por lo menos lo van a ver en este video y se van a llevar la opinión de lo que yo les voy a decir con las imágenes que les estoy mostrando ahora mismo. El ambiente del lugar me gustó, reconozco que el ambiente me gustó bastante. El sitio es muy famoso por el daiquiri, se dice que es la cuna del daiquiri. No tengo una base para dar un criterio si el daiquiri era bueno, si era malo, mejor que en otros lugares. No tengo criterio porque ustedes saben que no soy muy bebedor, solamente soy bebedor social. Vamos a hablar de la comida, que es un tema muy importante. El sitio tiene dos lugares para comer. Tiene el bar en sí y tiene un restaurante un poco más atrás. Los precios en el restaurante me parecieron más baratos que en el bar. ¿Qué pasa? En el restaurante se sirve comida, en el bar solamente se sirven cosas para picar. Los precios no están baratos. Quizá hace 2 semanas atrás o hace un mes atrás unos camarones costaban 450 pesos, ya no valen 450 pesos, ya valen de 650 en adelante. Nosotros pedimos un sándwich cubano. Un sándwich cubano era, yo diría que un pan dividido en dos, así, de este largo aproximadamente, dividido en dos. El sándwich dejaba mucho que desear. Voy a serles sincero, dejaba mucho que desear. Al inicio de este video les decía que eso no es un lugar para cubanos. Ahí hay cosas que valen 950 pesos. Un cubano con su salario no lo puede costear. Pero yo creo que la tónica de los sitios estatales es esa, seguir subiendo los precios en la medida que sube el dólar. Si baja, no creo que vayan a bajar los precios. Sin duda la esquina más interesante es donde está la estatua de Ernest Hemingway. Todo el que pasa por ahí se tira una foto. Una de las cosas que hace más interesante este lugar es la música en vivo. Quiero decirles una cosa aquí muy importante, y es que los músicos, cuando terminan su ejecución, pasan con un sombrerito o con algo en la mano recogiendo las propinas que le da la gente. Muchos músicos de estos lugares viven de estas propinas, tengan eso presente. Ya con 50 pesos prácticamente no se hace nada. Y un detalle es que ya se están empezando a ver en las calles de Cuba mujeres con niños en los brazos pidiendo limosna en la calle. Ya eso se está empezando a ver. Eso nos lo chocamos nosotros cuando salimos precisamente del Floridita, lo vimos en la calle Obispo. Y ya yo lo he visto también por otras calles. Ustedes saben que la mendicidad en Cuba se está incrementando enormemente.
Y otra cosa muy importante referente a las propinas que se le dan a los músicos, y es que sobre las 8:30, 9 de la noche aproximadamente, vimos que había un cambio de turno. Se fueron unos músicos y llegaron otros. Así que ya ustedes saben que si están durante los 2 shows, tienen que darle propina a 2 grupos de músicos. Yo diría que lo más importante en este tipo de lugares, que es el trato, la atención al cliente, a mí me pareció fantástica, la verdad. Ustedes saben que yo soy bastante crítico en los videos. Me pareció una atención bastante buena. Este lugar es caro. Recalco que es caro en comparación con otros lugares estatales. Es caro. Pero para ti que vienes de afuera no es caro, porque tú mayormente vienes con dólares, vienes con euros, eso lo cambias en la calle. Y el daiquiri, que ahí cuesta 350 pesos, te viene saliendo en aproximadamente $1 y pico. Entonces, un trago con $1 y pico no me parece que sea caro para una persona que viene de afuera, porque mayormente en otros países un trago no cuesta $1 y pico, es muy difícil, y menos en Europa. La pregunta que seguramente quieres hacerme es si volvería a ir al Floridita. Yo te diría que sí. Volvería a ir. Para mí las cosas más importantes son el ambiente del lugar, y me gustó, y la atención que te dé la gente que trabaja ahí, también me gustó. Lo demás es mejorable, incluso en restaurantes caros en Cuba la calidad de la comida es variable en dependencia de cómo esté la situación, y en estos lugares estatales más todavía. Yo hace unos días les puse un video sobre un restaurante barato que se llama El Mandarín, que es un lugar que me gusta mucho por la ubicación que tiene, el trato de las personas, la ambientación. Nuevamente, lamentablemente ponen reggaetón para comer con reggaetón, no sé a quién se le ocurre eso, pero el lugar a mí me gusta. Esas cosas que te dije anteriormente son cosas que yo valoro mucho. Pero está claro, si la comida no sirve, tampoco voy más. Y bueno, nada, El Mandarín no es ni la sombra de lo que fue. No conocí el Floridita anteriormente, de hecho tengo una pila de años arriba y nunca había ido a Floridita, lo confieso. Pero bueno, nada, me alegro de que ustedes lo hayan visto. Sobre lo que les estaba enseñando al principio del video, miren para acá. Bueno, aquí tengo, además del microwave que se me rompió el tomacorriente de la cocina y lo tengo puesto aquí momentáneamente hasta que arregle el tomacorriente de la cocina. Esto era lo que les estaba enseñando al inicio del video. Las libretas estas que tengo aquí. Ya gasté una libreta entera haciendo videos para ustedes. Y esta es una que yo tenía de cuando empecé el canal. Aquí hay un proyecto de video hecho que se llama Cosas que no debes hacer en Cuba. Por aquí anda. Así que ya saben de qué vamos a ir. No voy a decir próximamente, voy a decir en algún momento, porque ya saben que a mí las cosas, yo me voy ajustando a lo que va pasando en el país y es lo que les voy poniendo a ustedes. Nada, familia, espero que este video les haya gustado. Déjenme saber también en los comentarios qué otro sitio les gustaría que yo grabara. Nada, pueden estar atentos a sus comentarios como siempre. Dejen un like, compartan este video para que le llegue a más personas. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Los quiero. Nos vemos dentro de 3 días en otro video más.